Hay momentos en la historia que lo cambian absolutamente todo, y para España uno de esos momentos es, sin duda, la Guerra de la Independencia. Pero ojo, porque esto no va solo de una lucha contra el invasor francés, fue muchísimo más. Fue una guerra civil, una auténtica revolución política, y en definitiva, el parto, bastante violento, por cierto, de la nación moderna. Vamos a analizar este conflicto porque es una de esas historias cargadas de ironía, una guerra que se hizo para traer de vuelta a un rey y que acabó creando las herramientas para acabar con su poder. Para empezar, fijaos en esta frase. Es tremenda. Y esto no es un panfleto de un general, no. Esto es de un catecismo, un texto pensado para educar a la gente. Nos da una idea, así de golpe, del nivel de brutalidad y del componente ideológico que tenía todo esto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo se puede llegar a este punto, a este nivel de odio? Pues para encontrar la respuesta tenemos que irnos directos al epicentro de la explosión. Y bueno, ese epicentro tiene un nombre y una fecha. Madrid, 2 de mayo de 1808. El día en que la capital, así de repente, se atrevió a plantarle cara al ejército que en ese momento dominaba Europa. Y lo más alucinante de todo es que no fue algo organizado, ¿eh? No había un plan militar detrás. Fue la gente de Madrid, el pueblo, con lo que pillaron por la calle, navajas, palos, piedras, lanzándose contra las tropas de élite de Napoleón. La escena tuvo que ser increíble. Claro, la respuesta francesa fue brutal, despiadada, Goyard lo retrató perfectamente, pero consiguieron justo lo contrario de lo que buscaban. En vez de aplastar la revuelta, esa represión fue como echar gasolina al fuego. El incendio se extendió por toda España. El 2 de mayo, sin duda, fue la mecha que prendió la pólvora. Claro que, para que una chispa provoque un incendio, hace falta que haya algo que quemar. Y la España de principios del siglo XIX, bueno, era un auténtico polvorín a punto de estallar. Así que, para entender de verdad por qué Madrid explotó de esa manera, tenemos que darle para atrás a la cinta y ver la jugada, la verdad es que magistral, de Napoleón. A ver, la cosa se fue cociendo poco a poco. Primero, en 1805, el desastre de Trafalgar. La flota española queda destrozada y el país muy debilitado. 2 años después, en 1807, llega una decisión catastrófica. El primer ministro Godoy firma el Tratado de Fontainebleau. ¿Qué significaba? Pues que básicamente le abría la puerta de casa a las tropas francesas con la excusa de que iban de paso para invadir Portugal. La tensión dentro de España era ya insoportable, y todo estalla con el motín de Aranjuez, un lío de palacio en toda regla que acaba con el rey Carlos IV obligado a abdicar en su hijo Fernando VII. Y es aquí donde Napoleón, que era un estratega increíble, ve su oportunidad. Llama a padre e hijo, que se odiaban, a Bayona, y hace su jugada maestra. Se aprovecha de sus peleas y al final consigue que los dos le entreguen la corona a él. Y así, de la noche a la mañana, el trono de España queda vacío. ¿Y qué hace Napoleón? Pues coloca a su propio hermano, José Bonaparte, como nuevo rey. Para España esto fue una humillación total. El trono de los Borbones, ocupado por el hermano del emperador francés. La gente no lo vio como un simple cambio de rey, lo vio como lo que era, una invasión, una usurpación. De repente tenían un rey extranjero, un intruso impuesto por la fuerza. Frente a esta situación, la respuesta española va a ser doble. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Porque no se va a luchar una sola guerra, sino 2 a la vez. Una se luchó a tiros, en el campo, la otra con palabras e ideas, en un parlamento. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso la resistencia armada, este número lo dice todo. 250.000. Ese es el número de soldados veteranos que Napoleón, el amo de Europa, tuvo que mandar a España. 250.000 de sus mejores hombres. Tropas que venían de ganar batallas por todo el continente. ¿Y por qué? Porque nadie, ni siquiera Napoleón, se esperaba una resistencia popular tan bestia. Y aquí llegamos a la gran paradoja de esta guerra. Por un lado, estaba la guerra de guerrillas, una lucha, popular, salvaje, sin cuartel, en los pueblos y las montañas. Guerra de emboscadas, de desgaste puro y duro. Y a la vez, casi en otro universo, en la ciudad de Cádiz, que estaba sitiada, se estaba luchando otra guerra completamente distinta, la guerra de los diputados. Una guerra de debates, de leyes, de principios, con un objetivo: diseñar sobre el papel una España totalmente nueva, una España moderna. Es que la imagen es potentísima. Mientras los guerrilleros estaban en el monte, desangrando poco a poco al ejército francés, un grupo de políticos e intelectuales, completamente rodeados por los franceses en Cádiz, estaban encerrados en una sala debatiendo y escribiendo el futuro de España. Y de esas discusiones salió esto, la Constitución de 1812, que seguro que a muchos les suena como la Pepa. Para que nos entendamos, este documento era una auténtica bomba para la época. Sus ideas eran demoledoras. Primero, la soberanía, el poder ya no es del rey, es de la nación.
Segundo, se acaba el poder absoluto. El rey reinará, pero con una constitución y con separación de poderes. Todos iguales ante la ley, se acaban los privilegios de los señores feudales y libertad de imprenta. Vamos, que en un papel estaban desmontando pieza por pieza todo el sistema del antiguo régimen. Era una revolución. Pero claro, toda historia tiene sus giros. Y este es de los trágicos. La guerra por fin termina, se consigue echar a los franceses y el rey, ese rey por el que, en teoría, se había luchado tanto, Fernando VII, por fin vuelve a España. Imaginaos el momento. Después de 6 años de una guerra brutal, el país está destrozado, pero hay una alegría inmensa. Vuelve el rey, al que todo el mundo llama el deseado. La expectación es máxima. La gente, que se ha dejado la piel luchando en su nombre, da por hecho que va a aceptar y jurar la Constitución, que va a ser el rey de esa nueva España liberal que ha nacido de la sangre y el fuego. Pero Fernando VII tenía otros planes. Los sectores más absolutistas, los que querían volver a lo de antes, le presentan un documento, el llamado Manifiesto de los Persas, que básicamente le dice lo que quiere oír, que la monarquía absoluta es lo mejor y que la Constitución de Cádiz es papel mojado. Y el rey, sin dudarlo, les hace caso. De un plumazo, anula la Constitución. Es una traición en toda regla a la gente que había luchado y muerto por él. Y atención, porque esta decisión no fue una simple anécdota. Fue, literalmente, el pistoletazo de salida para un siglo entero de conflictos civiles en España. Se abrió la veda. A partir de aquí, la historia de España es un bucle. En 1814, el rey quita la Constitución. En 1820, un golpe de estado militar, un pronunciamiento, le obliga a ponerla otra vez. Y en 1823 la cosa ya es de película. El propio rey de España llama a otro ejército francés para que invada su país y le ayude a ser un rey absoluto otra vez. Esto inaugura un siglo de golpes de Estado y guerras civiles, una inestabilidad tremenda que va a marcar a fuego en la historia del país. Así que, al final, nos quedamos con esta ironía tan amarga. ¿España consigue ganar su independencia de Francia? Sí. Pero la guerra de verdad, la batalla por definir qué tipo de país quería ser, la lucha entre la España vieja y la España nueva, esa batalla no había hecho más que empezar. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante incómoda. Si lo pensamos bien, ¿quién fue una amenaza mayor para el futuro de España? ¿El emperador invasor o el rey deseado?